Hola, bienvenido a un nuevo video sobre reaccionando a una entrevista fallida de ingeniería de datos con un Codineric. Y Codineric soy yo. Hace poquito me encontré con este video en YouTube de un indio que grabó su entrevista de trabajo donde le fue muy mal. A mí éticamente me parece incorrecto que les pase el video porque me parece bastante mal grabar a otras personas y probablemente sin su consentimiento. Pero el video está ahí, en internet. Y yo no voy a decir cómo se llama ni nada, pero está ahí. Si lo quieren ver, una cosa a ustedes. Pero me parecía bastante interesante el reaccionar a las preguntas que le hicieron, cómo respondió y cómo respondería yo, ya que son preguntas bastante básicas que me parece que cualquiera debería saber a la hora de hacer una entrevista. De hecho, yo algunas no las preguntaría siquiera, porque, no sé, no me parecieron tan interesantes para los puestos en los que yo suelo trabajar y suelo buscar. A pesar de eso, me parece interesante que lo veamos, así que veámoslo. Voy a ir recreando lo que va pasando en el video, no lo voy a mostrar, obviamente, como ya dije, pero podemos ir viendo paso por paso las preguntas que se van haciendo y las respuestas que va dando. ¿Dale? Bueno, dale. El video arranca con esta persona, el entrevistado, diciendo que tiene 5 años trabajando como analista de datos, tiene mucha experiencia con SQL, mucha experiencia con Tableau, haciendo dashboards, y aparentemente se está presentando en esta entrevista para hacer el cambio de analista de datos, BI, a ingeniería de datos. Entonces, el entrevistador le pregunta cuál es esta necesidad que tenés o estas ganas de cambiar de rubro, porque de analista a data engineer hay una diferencia bastante grande. Y su hermosa respuesta, que yo amo con todo mi corazón, es porque quiero hacer ciencia de datos. Y ahí es donde, amigo, no es por ahí. Y entonces el entrevistador le dice, ok, y le pregunta, contame un poco sobre tu posición actual, porque tu título dice ingeniero de datos, a pesar de que no está haciendo ingeniería de datos. Y él responde, sí, mi título es ingeniería de datos, me lo puso la empresa, pero yo más que nada me dedico a hacer la parte de visualizaciones en Tableau y toda la parte de preparación de los datos para del Data Warehouse a Tableau. La siguiente pregunta es la típica pregunta de contame un poco sobre tu último proyecto, las tecnologías que usaste, para qué hiciste lo que estabas haciendo y cuál era el business logic. Y acá empieza a hablar sobre, quiere como empezar a hablar sobre un ETL para hacer análisis de datos sobre pérdida de dinero en distintas transacciones y cosas así. Pero después empieza a hablar sobre que las extracciones las hacía del Data Warehouse hacia un modelado y en realidad lo que estaba haciendo era con SQL hacer el modelado de esos datos. Que esto se conoce como análisis descriptivo de algo lo que está pasando y es muy común de los analistas de datos, donde hacen análisis descriptivos de la información que tienen. Y luego pasa a hablar sobre que está desarrollando el dashboard para mostrar estos datos. No sé por qué contaría esto, no tiene absolutamente nada que ver con ingeniería de datos, pero bueno, dijo eso. A lo que el entrevistador, yo creo que acá ya se aburrió un poco y le dice, ok, contame, del 1 al 10, ¿qué tan confiado te sentís con SQL? Y esta persona le responde, soy un 8. Porque tengo muy claro cómo armar sentencias SQL, cómo manejar los datos y todo eso, pero no la tengo tan clara con el backend. Y cuando habla de backend menciona Store Procedures, que no son del backend hasta donde yo entiendo. Y después, bueno, sí, el mantenimiento de la base de datos, que sí te lo tomo. Eso es más de un DBA, un Database Administrator, te lo tomo. Entonces, rápidamente le hace una pregunta bastante común, pero que a mí también me confunde un poquito, Ojo, le dice, ¿conoces sobre Measurements, Dimensions y Facts? Yo en mi día a día he trabajado con las Dimension Tables y las Fact Tables, así que sé cómo explicarlo, pero nunca había escuchado de las Measurements. Ok, pongamos un ejemplo. Imagínate que tienes un negocio y guardas cada venta en una tabla. Esa tabla es tu Fact Table, donde tenés toda la data de tus ventas, pero vos acá no vas a poner todos los datos de tu cliente, productos y cosas. Acá pones referencias o IDs hacia las Dimension Tables, que tienen específicamente esa información. Por otro lado, la medición es una propiedad numérica que describe un atributo cuantitativo que es relevante para el análisis. Por ejemplo, cada venta es medida por la cantidad de unidades vendidas, el precio unitario y el total. Esas son las measurements. Acá ya medio que lo bochó, pero le hizo otra pregunta, donde claramente lo estaba ya terminando de matar. Y acá le dice, háblame sobre normalización. Y empezó a hacer agua por todos lados. Yo la verdad que no le entendí lo que quiso decir, estaba todo mal. Pero yo tuve un muy buen profesor en la universidad, profesor de base de datos, que lo podía escuchar al día de hoy gritando
al ver las respuestas de este indio al hablar sobre normalización. ¿Qué es la normalización? Son una serie de reglas que existen a la hora de construir bases de datos que describen cómo hacer para que ésta sea lo más óptima posible. Entonces, acá voy a hablar de 3 nada más, pero creo que hay como 5 niveles de normalización o más. Entonces, el primer nivel de normalización dice que cada celda de una tabla tiene que tener un solo valor. O sea que tenés una celda, tiene un valor. Fácil. Y cada registro debe ser único. ¿Qué es un registro? En cada fila, la fila tiene que ser única. Si tenés filas repetidas, tenés información repetida. El segundo nivel de normalización dice que tiene que aplicarse todo lo del primer nivel para poder hacer este, y que después una sola columna debe ser la primary key o las claves de referencias. Acá no me acuerdo si es primary key y foreign key o primary key y foreign key, creo que es la foreign key referencia hacia una tabla. Ejemplo donde muestra eso. Y el tercer nivel de normalización dice que no haya dependencias entre columnas. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, suponete que vos tenés un nombre y después tenés cómo se saluda a esa persona. Y por alguna razón esa persona cambió de sexo, digámosle, y se llamaba como dice ahí y ahora se llama como dice ahí, y la forma de saludarlo pasó de ser así a ser así. Entonces acá claramente no tiene que haber una dependencia en ese registro, sino que ese registro tiene que estar referenciado a otro lugar para que no ocurran estos problemas donde estás cambiando strings y cosas que no son performantes. Como dije, hay varios más, pero estos son los más intuitivos y tienen sentido porque hacen que la forma de mantener la base de datos funcione más mejor. Pero acá, luego de hacerle esta pregunta, le preguntó, háblame sobre desnormalización. Y vos dirás, pero ¿por qué harías desnormalización? A lo que yo te diría, cuando generas un reporte, el reporte está desnormalizado. Ejemplo, digamos un invoice. No sé cómo se dice en español, pero cuando generas de lo que vendiste, esa información nunca va a cambiar. ¿Por qué? Por motivos legales. Vos no podés cambiar información, si no te cae la FIP. Entonces eso queda desnormalizado, queda como un histórico donde el producto se vendió tanto, el nombre del producto era esto y esto, y todo queda desnormalizado. Pero tiene que ser así, porque así lo pide el negocio. Pero bueno, acá como ya estaba explicando todo bastante mal, el entrevistador como que lo empieza a guiar y le dice, ok, hablemos de un ejemplo. Suponete que tenés una escuela donde vos tenés clases, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, y tenés profesores y alumnos. Vos podés tener uno o muchos profesores en una clase, uno o muchos alumnos en una clase. Y le dice, ¿cómo modelás esto? Y acá también, bastante mal. Como que lo quiso tratar de guiar a que hable sobre normalización a través de esto, pero falló rotundamente. Lo que le tendría que haber dicho es, primero tengo que identificar las entidades y cómo se relacionan entre ellas. Esto quiere decir que vos vas a tener una entidad clase que va a tener, supongamos, su año lectivo, un nombre o alguna propiedad. Después vas a tener profesores que van a tener nombre, alguna propiedad, algún identificador de profesor, y alumnos lo mismo. Y de ahí tenés que poder linkear la clase con los alumnos, donde vos podés tener una clase, muchos alumnos y un alumno, muchas clases, y lo mismo con profesores. Un profesor tiene una o muchas clases y puede haber una relación indirecta o directa, dependiendo de lo que necesite, entre los profesores y los alumnos, pero generalmente no creo que tenga sentido. Y acá es donde aparece una interesante charla donde cómo normalizas eso, porque bien podrías decir, bueno, pero yo pongo cada profesor con su nombre, no sé qué. No, es el ID entre profesor y clase. Yo generalmente cuando tengo que hacer estos casos, que ya no lo hago porque no es algo que hago en mi día a día, la normalización de base de datos, pero lo que se suele hacer es generar una tabla intermedia que relaciona la clase con los profesores. Entonces vos tenés para una clase muchos profesores y de la misma forma un profesor puede tener muchas clases. Y lo mismo con los alumnos, donde tenés una tabla intermedia entre clase y alumno, y se relaciona una clase con un alumno y un alumno con muchas clases. Acá creo que estaba medio embolado ya y le tiré una pregunta de Data Science como para decir, bueno, hay que llenar la hora y te pregunto cualquier cosa. La pregunta es, ok, ¿conoces sobre Time Series? Que Time Series es algo muy de Data Science. No es algo que se use en ingeniería de datos para nada. Está bueno saber lo que es porque son conceptos de datos que se usan mucho en Data Science. Entonces, ¿qué es una Time Series? Lo que le responde cualquier cosa, o por lo menos yo no entendía la respuesta. Pero una Time Series es una serie de datos en base al tiempo que representan algo. Por ejemplo, podés decir ventas
en un año y la dimensión temporal es meses o días o semanas. Entonces, por cada semana dentro de un año tenés cómo se va comportando las ventas. Y la pregunta que le haces, supongamos que tenés un registro faltante. ¿Cómo haces para arreglarlo? Y acá la respuesta estuvo bien de esta persona, donde agarró y dijo, analizando tendencias anteriores, puedo tratar de recrear la tendencia en este punto faltante. Pero acá me entra la duda, porque si es una entrevista para ingeniero de datos, yo lo primero que preguntaría es, ¿podemos volver a correr el pipeline? O sea, si la información no se perdió del origen, ¿podés recrear el extract y recuperarla? Si bien suena bastante tonto, creo que es la primera respuesta que daría, es andar a lo básico. Es como cuando te dicen, siempre que tenés que arreglar algo que se rompió, fíjate primero si está enchufado. Es lo mismo, es como andar a lo más básico. Puede ser que simplemente puedas recorrer el pipeline y tenés la información. Pero después lo que dice está bastante bien. Y la última pregunta es sobre Power BI y Tableau, que la verdad que no es muy interesante, pero me causa gracia porque el video terminó durando 23 minutos a pesar de que el entrevistador trató de estirarlo lo más posible. Yo hubiese hecho más preguntas, como para ver un poco más su nivel, no tanto técnico, pero cómo trabajar con el equipo y esas cosas, que podría haberlo hecho, pero también es una pérdida de tiempo porque claramente esta persona no sabía. Pero bueno, eso es todo. Como siempre, muchas gracias a los Patreons que me ayudan a hacer estos videos. Si te gustó esto que hice, déjame un comentario a ver qué opinás de esto. Si tenés alguna historia también sobre entrevistas y preguntas que te hicieron mierda, o querés que opine un poco sobre eso, también déjamelo ahí en los comentarios y puedo ver si hago algún video más sobre este estilo. Así que nada, eso es todo. Déjame una manito arriba si te gustó este video, que me ayuda muchísimo. Comentario y todo eso ya te lo dije, pero te lo digo de vuelta. Y si te quieres enterar de próximos videos, considera suscribirte. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.